Bien, en este vídeo vamos a hablar de la llamada proporcionalidad simple y proporcionalidad compuesta. Pasamos a la siguiente lámina, concepto bastante sencillo. Vamos a suponer dos situaciones concretas, es decir, el objetivo final de este tema es saber resolver problemas de proporcionalidad, repartos proporcionales, tantos por ciento, mezclas, móviles, etcétera, etcétera. Y antes de entrar a resolver ese tipo de problemas, debemos conocer unos conceptos matemáticos. Vamos a ver en este caso a qué se llama proporcionalidad simple y proporcionalidad compuesta. La definición es muy sencilla. Llamamos proporcionalidad simple cuando se relacionan dos magnitudes. Por ejemplo, vamos con el típico enunciado de un problema que nos dice: deseamos transportar 120.000 litros de gasolina y una cierta empresa necesita 8 camiones cisterna para transportar esos 120.000 litros. Típica pregunta: ¿cuántos camiones cisterna serán necesarios para transportar esta otra cantidad? Primero vamos a ver si efectivamente se están relacionando dos magnitudes. Evidentemente, vamos a decir que la primera magnitud, expresada de la forma 120.000 litros, vamos a decir que está midiendo una capacidad, número de litros. Lo relaciona con una segunda magnitud, que es el número de camiones. Y nosotros sabemos que se trata de un caso de proporcionalidad simple porque está relacionando dos magnitudes. En la próxima lámina vamos a ver un ejemplo de proporcionalidad compuesta y vais a ver claramente la diferencia. Pero recordemos detalles. Cuando tenemos una situación o un problema de proporcionalidad simple, me están diciendo que se relacionan dos magnitudes. Pero recordemos, la relación entre esas magnitudes puede ser directa o puede ser inversa. Analizo. Si yo tengo que transportar un cierto número de litros y necesito un cierto número de camiones, es fácil entender que cuantos más litros debo transportar, más camiones necesito. Y esa relación evidentemente es directa, porque si aumentara, por ejemplo, en el doble el número de litros que quiero transportar, aumenta en el doble el número de camiones. O de la misma forma, si disminuyo a la tercera parte el número de litros que quiero transportar, sabemos que disminuye a la tercera parte el número de camiones. Estamos ante un problema que los matemáticos denominan de proporcionalidad simple, relaciona dos variables y es una proporcionalidad directa. Vamos con el segundo de los enunciados, el típico problema. 6 pintores tardan 8 días en pintar una pared. ¿Cuánto tardarán 4 pintores? Primero, nos está relacionando dos variables, que son el número de pintores y el tiempo que tarda. Relaciona dos variables. Analizo. Se trata de un caso de proporcionalidad simple. Vamos a ver si es directa o es inversa. Recordemos, cuantos más pintores tenemos para realizar ese trabajo, menos tiempo van a tardar. Recordad, cuando definimos la proporcionalidad inversa, si la primera magnitud, por ejemplo, aumentaba en el doble, la otra disminuía a la mitad. O viceversa, si la primera de las magnitudes, por ejemplo, disminuye a la mitad, la otra magnitud aumentaría el doble. Cuanto más pintores, menos tiempo. Proporcionalidad simple, porque relaciona dos variables, y proporcionalidad inversa, porque cuanto mayor es el número de pintores, menor es el tiempo que van a tardar. Dos ejemplos claros, en ambos casos de proporcionalidad simple.
en este caso directa y en este inversa. Vamos con un caso de compuesta, sencillo. La definición nos dice, vamos a llamar proporcionalidad compuesta cuando se relacionan al menos tres magnitudes. Y la proporcionalidad entre esas tres o más magnitudes puede ser directa o puede ser inversa. Dependerá de cada uno de los enunciados. Vamos con un ejemplo. Me dicen que para calentar 100 gramos de una cierta sustancia, para pasar de 15 grados a 70 grados, necesito 2.585 calorías. Preguntan cuántas calorías son necesarias para calentar 980 gramos que pasen o que han de pasar de 15 grados a 95 grados. Si yo analizo el enunciado, veo tres magnitudes. Empezamos. Me están hablando del número de gramos de una cierta sustancia. Primera magnitud. El número de gramos de la sustancia es la primera magnitud. Me están diciendo que en el primero de los casos debe pasar de 15 a 70 grados. En términos físicos se llama el salto térmico. Es decir, en el fondo, lo que yo interpreto de esta situación es que la temperatura final ha de ser de 70 grados centígrados, temperatura inicial de 15 grados centígrados. Es decir, se produce un salto térmico de 70 menos 15, concretamente 55 grados. Y más o menos vamos a decir que es sentido común. Si yo tengo un cuerpo o una sustancia que quiero que su temperatura aumente, en este caso 55 grados, debemos dar calor. Y esa sería la tercera de las magnitudes, la cantidad de calor que debemos suministrar. Luego, en el enunciado de este problema, me está relacionando tres variables. Caso de proporcionalidad compuesta. Y en cuanto a cómo es la proporcionalidad entre dichas magnitudes, vamos a analizar número de gramos de sustancia que quiero calentar. Si lo relaciono con el calor suministrado, sencillo, cuanta más cantidad de sustancia, para elevar su temperatura unos ciertos grados, más calor debo suministrar. Y se presupone que es proporcional. Es decir, si en vez de tener una cantidad de sustancia tuviera el doble de sustancia, debería dar el doble de calor para conseguir ese salto térmico. Es decir, en el primero de los casos se trata de una proporcionalidad directa. Vamos a analizar la relación entre el salto térmico y el calor suministrado. Proporcionalidad directa. Cuanto mayor es el salto térmico, es decir, cuanto más grados de diferencia hay entre la temperatura inicial y la final, más calor debo suministrar. Igualmente se trata de una proporcionalidad directa entre dichas magnitudes. Pero, ya os adelanto, vamos a encontrar problemas de proporcionalidad compuesta en los que en un caso la relación entre dos magnitudes es directa y en el otro puede ser inversa. Resumen al contenido de este vídeo. Estos conceptos yo sé que son liosos, pero es lo que hay. Es decir, los matemáticos diferencian proporcionalidad simple de proporcionalidad compuesta. La diferencia es sencilla. Si en el problema intervienen dos magnitudes, proporcionalidad simple. Si intervienen tres o más magnitudes, proporcionalidad compuesta. Y recordad, entre dos magnitudes, la proporcionalidad puede ser directa o puede ser inversa. El objetivo de este vídeo no es resolver los problemas, solamente que conozcamos la existencia de esos conceptos. Proporcionalidad simple, proporcionalidad compuesta. En próximos vídeos vamos a resolver este tipo de problemas. Tema concluido.